La historia comienza en el año 1184, en un pequeño pueblo de Francia. Un herrero llamado Valian está de luto por la muerte de su esposa, quien se quitó la vida tras caer en una profunda depresión luego de un aborto espontáneo. Un día, mientras Valian trabajaba en su herrería, llegó un grupo de cruzados pidiéndole que les hiciera herraduras. Su líder, un noble llamado Godofredo, resultó ser el padre biológico de Valian, fruto de una aventura pasada con la madre de este. Cargando con la culpa de revelar la verdad solo hasta ese momento, Godofredo invitó a Valian a acompañarlo en su viaje a Jerusalén, prometiéndole una vida mejor. Sin embargo, Valian rechazó la oferta, sintiéndose ligado a su tierra natal. Antes de partir, Godofredo le dijo que si alguna vez cambiaba de opinión, podría seguirlos hasta Tierra Santa. Esa misma noche, el medio hermano de Valian lo insultó y lo expulsó del pueblo, llamándolo una vergüenza. Lo que le dolió aún más fue descubrir que el cuerpo de su esposa había sido decapitado antes de recibir una sepultura digna y que el collar con el crucifijo de ella ahora lo portaba su medio hermano. Presa del dolor y la ira, Valian lo mató. Después decidió abandonar su pueblo y seguir a su padre, quien ya iba en camino hacia Jerusalén. Al reencontrarse, Valian preguntó si el pecado del asesinato que había cometido y el suicidio de su esposa podrían ser perdonados en Tierra Santa. Godofredo simplemente respondió: encontraremos la respuesta en Jerusalén. Durante un descanso en el trayecto, Godofredo comenzó a poner a prueba las habilidades de combate de Valian. También le enseñó diversas lecciones y técnicas básicas de esgrima para prepararlo ante la dura realidad de la vida en Tierra Santa. Sin embargo, el ambiente se tensó de repente. El sobrino de Godofredo llegó con sus tropas portando órdenes de su padre para arrestar a Valian, considerado culpable de matar a su medio hermano. Godofredo se negó rotundamente, pues sabía muy bien que su sobrino solo buscaba un pretexto para eliminarlos a ambos y apoderarse de la herencia nobiliaria. La tensión pronto se convirtió en un ataque repentino. Las tropas del sobrino de Godofredo lanzaron un asalto sorpresa. Muchos de los soldados de Godofredo murieron en el ataque, y él mismo fue alcanzado por una flecha. Aún así lucharon con fiereza. Las fuerzas enemigas fueron finalmente derrotadas y Godofredo mató personalmente a su sobrino en la batalla. Solo unos pocos del bando de Godofredo sobrevivieron. Él mismo, Valian, un soldado y médico de confianza llamado David, y una persona más. Sin embargo, el estado de Godofredo era muy grave. La flecha alojada en su cuerpo no podía extraerse fácilmente porque estaba demasiado cerca de las costillas y existía el riesgo de dañar la columna vertebral. Si ésta se contaminaba y la infección llegaba al torrente sanguíneo, podría causar una infección grave. Y en efecto, poco después, Godofredo comenzó a tener fiebre alta, señal de que su condición empeoraba y su vida corría peligro. A la mañana siguiente, el grupo finalmente llegó al puerto de Mesina, en la región de Italia. Mientras yacía débil, Godofredo le entregó a Valian su último mensaje. Insistió en que sin importar quién llegara a ser rey de Jerusalén en el futuro, Valian debía permanecer leal sirviéndole. Lo exhortó a construir el reino con conciencia, a hacer de Jerusalén un reino que se pareciera al cielo, y a luchar por la paz entre musulmanes y cristianos para que ambos pudieran vivir uno junto al otro. Esa noche, Valian quedó conmocionado al ver empeorar el estado de su padre. Con respiración entrecortada, Godofredo le dio su último mensaje a su hijo: proteger a los débiles, hacer lo correcto aunque le costara la vida, y ser un hombre honesto sin importar el riesgo. En los últimos momentos de su vida, Godofredo transfirió oficialmente a Valian todos sus derechos y títulos como señor de Ibelín. Esta herencia no era meramente simbólica, sino un sagrado encargo que llevaba consigo una gran responsabilidad en Tierra Santa. Siguiendo el mensaje de su padre, Valian se preparó para zarpar hacia Jerusalén. Mientras tanto, David, la mano derecha de Godofredo, prometió seguirlo en el plazo de una semana. Sin embargo, el viaje de Valian no transcurrió sin contratiempos. El mar se volvió violento, luego los barcos fueron azotados por una tormenta y muchos pasajeros perecieron en la tragedia. Solo Valian sobrevivió, como si Dios todavía le diera un camino para cumplir su destino. Despertó en una orilla, flotando junto a la espada heredada de su padre. Débil, vio un caballo atrapado e intentó salvarlo, pero al liberarlo, el animal huyó hacia el desierto.
Balian siguió caminando hasta encontrar un manantial. Inesperadamente, el caballo que había huido regresó a él. Montó y comenzó a explorar la tierra desconocida. Poco después, se encontró con un noble local y su sirviente. Con arrogancia, el noble afirmó que la tierra donde estaba Balian le pertenecía y exigió que le entregara su caballo. Balian se negó y se presentó como el nuevo señor de Ibelín. Esto enfureció al noble, que lo atacó. En un breve enfrentamiento, Balian lo mató. El sirviente del noble, testigo de todo, fue perdonado. «Llévame a Jerusalén», le pidió. En lugar de esclavizarlo o encarcelarlo, como era costumbre en la época, Balian lo liberó como acto de misericordia. Al llegar a las afueras de Jerusalén, el sirviente, profundamente conmovido, agradeció a Balian y le reveló que el hombre que había matado no era una figura cualquiera, sino un destacado caballero entre los sarracenos, los guerreros musulmanes. Las acciones y habilidades de Balian, así como la forma honorable en que trató a su enemigo, pronto se difundirían y atraerían la atención de la élite de Jerusalén, tanto cristiana como musulmana. Desde el puerto, Balian continuó su viaje hacia Jerusalén. Primero se detuvo en el sitio que se creía era el lugar de la crucifixión de Jesucristo. Allí reflexionó en silencio, contemplando qué debía hacer con el legado y la gran responsabilidad que ahora recaían sobre sus hombros. Tras pasar la noche descansando, a la mañana siguiente enterró en ese sitio el collar con el crucifijo de su esposa como símbolo de despedida y redención. El viaje continuó hasta que llegó a las puertas de Jerusalén. De pronto, un grupo de personas se acercó a él. Reconocieron la espada que alguna vez perteneció a Godofredo, muy respetado en la región. Al enterarse de que el título nobiliario y la autoridad habían pasado a Balian, el pueblo lo recibió como a un gran noble. Se le otorgaron honores especiales, una residencia lujosa, sirvientes personales y todas las comodidades que jamás había imaginado como simple herrero. Poco después, David, la mano derecha de Godofredo, llegó a Jerusalén y se reencontró con Balian. Durante su conversación, Balian confesó que su fe había comenzado a tambalearse. Cuestionaba muchas cosas, incluida la justicia y el papel de Dios en todo el sufrimiento que había presenciado. David, con tono amargo, admitió que ya no creía en ninguna religión. En su opinión, demasiada gente usaba la religión como justificación para la crueldad, un fanatismo que los cegaba y que después se afirmaba era la voluntad de Dios. Después de eso, David llevó a Balian a recorrer Jerusalén. Pasaron por un sitio de ejecución donde 2 soldados cruzados habían sido colgados por matar a civiles árabes, en aplicación estricta de la ley contra las violaciones de la paz. En ese momento, Jerusalén llevaba 6 años en un estado de paz, lograda mediante un acuerdo entre 2 grandes líderes, el rey Balduino IV, que representaba a los cristianos, y Saladino, el comandante militar musulmán y rey respetado por el pueblo árabe. Ambos habían acordado mantener a Jerusalén como una ciudad santa abierta a todas las religiones. Sin embargo, el acuerdo también establecía firmemente que cualquiera que rompiera la paz sería condenado a muerte sin excepción, tal como los 2 soldados cruzados que ahora colgaban en el patíbulo. Tras llegar a Jerusalén, Balian asistió a una cena a la que fue invitado junto con la nobleza y las figuras clave del reino. Entre los presentes estaban Tiberio, un general y amigo cercano del difunto Godofredo, así como un matrimonio formado por la princesa Sibila y su esposo Guy de Lusignan, un noble arrogante conocido por su profundo odio hacia los musulmanes. Durante el banquete, Guy mostró una actitud condescendiente hacia Balian, negándose a sentarse y comer con él, menospreciando su condición pese a que ya se había convertido oficialmente en noble y señor de Ibelín. Aún así, Balian mantuvo su dignidad y optó por no dejarse provocar por el insulto. Poco después, Balian fue convocado al palacio para conocer al rey Balduino IV, un joven monarca que padecía un grave caso de lepra. Todo su cuerpo debía estar envuelto en tela y su rostro cubierto por una máscara plateada. La enfermedad había devastado su cuerpo y se esperaba que no viviera mucho más tiempo. En ese encuentro, el rey Balduino le encomendó a Balian la misión de proteger y reconstruir la ciudad de Ibelín, tierra natal de Godofredo, como tributo al legado de su padre. Balian partió de inmediato hacia Ibelín con un pequeño grupo de soldados cruzados. Al llegar, encontró la ciudad en un estado desolador, seca, empobrecida y habitada por gente de diversas religiones, musulmanes, cristianos y judíos, viviendo todos en pobreza. Sin dudarlo,
Balián tomó medidas rápidas y decisivas. Ordenó a la gente comenzar a cavar pozos en busca de agua limpia. Tras encontrar una fuente de agua, construyeron un sistema de irrigación sencillo, usando troncos de árbol para canalizar el agua hacia las tierras de cultivo. Poco a poco, la tierra antes yerma comenzó a volverse fértil. Algún tiempo después, la princesa Sibila llegó con su séquito y se quedó temporalmente en Ibelín. Su atracción hacia Balián era evidente, y con el tiempo su relación se volvió más cercana, hasta desarrollarse en algo más íntimo. Mientras Ibelín comenzaba a florecer como una ciudad próspera, el caos estalló en otro lugar. Guy de Lusignan, junto con su aliado Reinaldo de Chatillon, dirigió un brutal asalto cruzado, atacando y masacrando a fuerzas musulmanas que cruzaban pacíficamente el desierto. Este ataque violaba directamente el tratado de paz establecido entre el rey Balduino y el sultán Saladino. El rey Balduino, furioso al enterarse del incidente, comprendió claramente que ya no podría evitarse una guerra a gran escala. Ordenó de inmediato al ejército real prepararse para la batalla, y en efecto, poco después, alrededor de 200.000 tropas musulmanas sarracenas, dirigidas directamente por Saladino, comenzaron a avanzar hacia el castillo de Kerak, donde se escondía Reinaldo. Al enterarse de esto, Balián y su pequeña fuerza, que se encontraba cerca de la zona, decidieron enfrentarlos pese a saber que el enemigo los superaba ampliamente en número. Los civiles alrededor del castillo, presos del pánico, buscaron refugio rápidamente. La guerra se volvió inevitable. En esta batalla desigual, las fuerzas de Balián se encontraban en una posición claramente débil y muy inferior en número. El sirviente que Balián había liberado anteriormente, quien resultó ser un guerrero musulmán, reapareció como gesto de gratitud hacia Balián por haberle salvado la vida, y ahora ayudó a Balián y a los civiles atrapados, guiándolos hacia un lugar más seguro. Poco después, el ejército cruzado bajo el mando del rey Balduino llegó con toda su fuerza. Un encuentro entre las dos grandes potencias se volvió inevitable. El rey Balduino y el sultán Saladino se reunieron cara a cara para negociar. En la reunión, Saladino subrayó que su intención no era iniciar una guerra a gran escala, sino exigir justicia por las acciones de Reinaldo de Chatillon, quien había violado el acuerdo de paz, atacando a musulmanes. Sin embargo, el rey Balduino insistió en que las fuerzas de Saladino se retiraran hacia Damasco, prometiendo castigar severamente a Reinaldo para evitar un derramamiento de sangre mayor. Tras sopesar la situación, Saladino aceptó el acuerdo. La guerra a gran escala se evitó, y ambos líderes se separaron en una atmósfera tensa pero respetuosa. Tras las negociaciones, el rey Balduino entró al castillo de Kerak y confrontó a Reinaldo. Sin demora, lo reprendió duramente por deshonrar al reino y poner en peligro la paz. Como forma de humillación por su traición, Balduino se quitó el guante que cubría su mano, cubierta de llagas de lepra, y ordenó a Reinaldo arrodillarse y besar la herida como acto de disculpa y redención. Después, Balduino lo castigó golpeándolo repetidamente con un bastón. Tiberio anunció entonces que Reinaldo sería enviado a una prisión especial como castigo. Sin embargo, la crisis no había terminado. La salud del rey Balduino siguió deteriorándose, y todos quienes lo rodeaban sabían que el final estaba cerca. En ese momento crítico, los consejeros reales insistieron en que se nombrara de inmediato a un sucesor al trono. Balduino convocó a sus personas de confianza, incluido Balián, a quien le pidió que se casara con su hermana, la princesa Sibila, para que el trono real pasara a alguien seguro y confiable. Pero Balián se negó rotundamente. No quería tomar a la esposa de otro hombre, ya que Sibila seguía casada con Guy de Lusignan. Esta negativa dejó al reino en un dilema. Al final, Balduino tomó una decisión. El trono de Jerusalén pasaría al hijo pequeño de Sibila, a pesar de su corta edad. Esta decisión se tomó para evitar que el poder cayera en manos de Lusignan, quien podría destruir la frágil paz que se había construido. Trágicamente, esa sería la última vez que Balduino vería a su hermana. Poco después, el rey Balduino IV falleció, y conforme a su voluntad, el hijo de Sibila fue coronado oficialmente rey de Jerusalén, aunque todavía era muy pequeño. Jerusalén quedó sumida en la confusión. El pequeño hijo de Sibila fue coronado oficialmente rey,
En su interior, quizás se preguntaba: «Solo soy un niño, ¿por qué debo ser rey?». Pero poco después de la coronación, Sibila descubrió algo verdaderamente aterrador. Su hijo padecía lepra, la misma enfermedad que había acabado con la salud y el futuro de su hermano, el rey Balduino. Esto se reveló cuando un líquido caliente cayó sobre la piel del niño sin causarle ningún dolor. Al comprender esta dolorosa verdad, Sibila se vio abrumada por el estrés y el miedo. No quería que su hijo sufriera el mismo destino que Balduino, viviendo una miseria prolongada, aislado y prisionero de su propio cuerpo. Además, la carga de ser rey era demasiado pesada para un niño que ni siquiera podía comprender el significado del poder. En la desesperación y el profundo amor, Sibila tomó una decisión trágica. Puso fin a la vida de su propio hijo, dejando caer veneno en su oído. Prefirió perder a su hijo antes que verlo crecer en un sufrimiento interminable. La noticia de la muerte del joven rey se difundió rápidamente. Guy de Lusignan, al darse cuenta de que ahora era el heredero al trono, actuó con rapidez y ordenó a 3 soldados mercenarios que mataran a Balian, a quien veía como la única amenaza para su gobierno. Sin embargo, esos 3 soldados no fueron rivales para Balian, quien, con las habilidades de combate heredadas de su padre, logró vencerlos y matarlos a todos. Mientras tanto, Lusignan visitó la prisión donde estaba recluido Reinaldo de Chatillon y lo liberó para que volviera a ayudarlo en su descabellado plan de hacer la guerra contra los musulmanes. Al día siguiente, Guy fue coronado oficialmente rey de Jerusalén. No pasó mucho tiempo antes de que se reanudaran las acciones brutales. Bajo su mando, Reinaldo y sus tropas iniciaron una masacre masiva de musulmanes que vivían o pasaban por su territorio. Incluso el hermano menor del sultán Saladino cayó víctima de esta salvaje matanza. Al enterarse de la muerte de su hermano, el sultán Saladino se llenó de furia. Como advertencia y muestra de seriedad, envió tropas a Jerusalén para recuperar el cuerpo de su hermano y al mismo tiempo lanzó un ultimátum al rey Guy: rendirse o prepararse para enfrentar las consecuencias. Sin embargo, con actitud arrogante y brutal, Guy de Lusignan mató a uno de los enviados del sultán Saladino como forma de rechazo al ultimátum presentado. Este acto se convirtió en una declaración abierta de guerra contra el califato musulmán liderado por Saladino. Mientras el ejército cruzado se preparaba, Balian intentó ofrecer un consejo prudente. Sugirió que las tropas no debían abandonar la protección de la fortaleza de Jerusalén, ya que atacar más allá de las murallas solo traería un gran desastre. El campo de batalla, árido y distante, complicaría la logística, escasearía el agua y dejaría a los soldados vulnerables a la deshidratación. Además, su condición física era muy inferior comparada con las tropas bien organizadas de Saladino. Sin embargo, ese consejo fue rechazado rotundamente por Lusignan, quien incluso insultó a Balian llamándolo un simple herrero indigno de opinar sobre estrategia militar. Con arrogancia, todo el ejército cruzado finalmente partió hacia el campo de batalla, mientras Balian, el general Tiberio y unos pocos soldados más se negaron a unirse, conscientes de que esa decisión sería apenas el comienzo de la destrucción. Y, en efecto, lo que Balian había temido se cumplió. El ejército cruzado sufrió una sed y un agotamiento extremos durante el trayecto. Muchos se desmayaron incluso antes de llegar al campo de batalla. Por otro lado, las fuerzas de Saladino estaban completamente preparadas y en óptimas condiciones. Emplearon tácticas psicológicas. La caballería musulmana rodeaba constantemente al ejército cruzado, levantando densas nubes de polvo hacia el enemigo, empeorando su sed y confusión. Con una estrategia superior y una mejor condición física, el ejército musulmán destruyó fácilmente las filas cruzadas. Solo unos pocos lograron sobrevivir. Entre los capturados con vida estaban Guy de Lusignan y Reinaldo de Chatillon. Saladino, que guardaba un profundo rencor hacia Reinaldo por su crueldad, lo decapitó de inmediato sin dudarlo, como acto claro de represalia. Como ningún mensajero regresó del campo de batalla, Balian y Tiberio junto con sus soldados partieron a investigar. Al llegar, se encontraron con una escena aterradora: los cuerpos de los soldados cruzados esparcidos por el campo de batalla, siendo devorados por buitres. La caída del ejército cruzado se había consumado, un desastre que pudo haberse evitado si el orgullo no hubiera cegado el buen juicio. Tiberio, sintiendo que Jerusalén ya no tenía ninguna esperanza, decidió abandonar la ciudad.
Mientras tanto, Balián regresó a la ciudad para liderar a las tropas restantes y diseñar una estrategia de defensa contra el masivo asalto del ejército de Saladino que se aproximaba. Su número era inmenso, verdaderamente una fuerza de escala extraordinaria. En poco tiempo, Balián y los combatientes restantes comenzaron a preparar las defensas de la ciudad. Ordenó colocar trampas alrededor de la fortaleza, incluidas trampas de foso y posiciones estratégicas para los arqueros. Además, entrenó a los civiles capaces de portar armas para que pudieran combatir cuando llegara el momento. Balián se plantó ante todo el pueblo de Jerusalén, soldados, campesinos, artesanos, mujeres y niños, y pronunció un discurso conmovedor. Subrayó que su lucha no era simplemente por defender un pedazo de tierra o el nombre de un reino. Jerusalén, dijo Balián, es una ciudad santa para tres grandes religiones: el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Ningún grupo tiene el derecho absoluto de poseerla. La mezquita de Al-Aqsa para los musulmanes, la iglesia del Santo Sepulcro para los cristianos y el muro de los lamentos para los judíos. Todos son lugares sagrados que deben protegerse en conjunto. Al caer la noche, las fuerzas de Saladino comenzaron a bombardear las murallas de Jerusalén con armas de asedio, lanzando enormes bolas de fuego hacia la ciudad. Sin embargo, las murallas de Jerusalén habían sido construidas de forma extraordinariamente sólida, y ataque tras ataque seguía sin ser suficiente para derribarlas. Mientras tanto, Balián optó por no contraatacar esa noche, sabiendo que un contraataque desde dentro de la ciudad aún no estaba a un alcance efectivo. Esperó el momento adecuado, aquel en que la defensa pudiera convertirse en una ofensiva letal. La gran guerra aún no había comenzado, pero Jerusalén estaba lista. Con espíritu y convicción se mantuvieron unidos, no solo como ejército cristiano, sino como guardianes del honor de una ciudad santa para toda la humanidad. A la mañana siguiente, tras completar las fuerzas musulmanas su oración congregacional, la batalla se reanudó. Ambos bandos lanzaron proyectiles entre sí, incluidas bolas de fuego y grandes piedras dirigidas contra las fortificaciones enemigas. Ataque tras ataque continuó, mostrando la intensidad de la guerra. Las fuerzas de Saladino se acercaron entonces a la fortaleza principal de Jerusalén, desplegando diversas armas de asedio, como torres de asalto y arietes, para irrumpir en la ciudad. Balián ordenó de inmediato a todas sus fuerzas mantener posiciones y repeler cada oleada de ataque. Pasaron los días. La batalla continuó sin descanso, cobrando un gran número de vidas en ambos bandos. Jerusalén se inundó de sangre y fuego. La ciudad santa se convirtió en un campo de batalla implacable, hasta que una mañana las tropas de Saladino descubrieron el punto más débil de las defensas de Jerusalén. Con una estrategia bien ejecutada y toda su fuerza desplegada, finalmente lograron abrir una brecha en esa sección. Las fuerzas musulmanas consiguieron entrar y rápidamente tomaron el control de la ciudad. Sin embargo, pese a haber ganado la guerra, el rey Saladino mostró su magnanimidad. Se reunió personalmente con Balián y le ofreció un acuerdo de paz. Jerusalén sería entregada por completo a las fuerzas musulmanas y, a cambio, todos los soldados cruzados restantes y los habitantes no musulmanes sobrevivientes recibirían amnistía y protección. Saladino prometió permitirles abandonar la ciudad a salvo y ser escoltados hasta territorio cristiano, sin sufrir daño alguno. Incluso al rey Gai, que anteriormente había gobernado Jerusalén con mano de hierro, se le permitiría vivir, dejando su destino a la voluntad de Dios. La conducta misericordiosa de Saladino contrastaba fuertemente con la conquista cristiana de Jerusalén casi un siglo antes, cuando toda la población musulmana fue masacrada sin piedad. Saladino demostró que la verdadera fortaleza no reside únicamente en la victoria militar, sino también en la justicia y la humanidad. Balián declaró que él no era alguien sediento de poder u honor, y entregó toda la ciudad de Jerusalén a Saladino para salvar la vida de los habitantes y evitar más derramamiento de sangre. Al ver la sinceridad y la sabiduría de Balián, Saladino aceptó su decisión con respeto. Balián se dirigió entonces al pueblo, informándoles que Jerusalén sería entregada pacíficamente y que todos serían escoltados a salvo hasta territorio cristiano. También dijo que, si aquel lugar era verdaderamente el reino de los cielos, entonces que fuera solo Dios quien determinara su destino conforme a su voluntad. Tras la caída oficial de Jerusalén en manos de las fuerzas musulmanas, Saladino entró en una de las mezquitas de la ciudad para dar profundas gracias por la victoria y la paz alcanzada. Poco después, Balián abandonó Jerusalén junto con los ciudadanos restantes
dirigiéndose hacia territorio cristiano bajo la escolta prometida. Invitó a Sibila, la mujer que amaba, a acompañarlo y vivir en paz en su tierra natal, Francia. Varios años después, un grupo de cruzados ingleses, liderados directamente por el rey Ricardo, llegó a encontrarse con Balian con la intención de convencerlo de regresar a Tierra Santa y luchar por reconquistar Jerusalén. Sin embargo, Balian rechazó la invitación. Había dejado atrás la vida de caballero y eligió vivir sencillamente como herrero, pasando sus días en paz, lejos de la ambición y el derramamiento de sangre. Al final de la película se revela que el rey Ricardo continuó la guerra y combatió durante 3 años más, pero finalmente, la lucha concluyó con un acuerdo de alto el fuego entre él y Saladino, y casi 1000 años después, la paz verdadera en la tierra que una vez se llamó el Reino de los Cielos, aún no se ha logrado.